Queridos talentos, ya estamos en las transmisiones de Creative Lab. Y bueno, para mí es un gusto como siempre. Yo sé, a lo mejor me estarás viendo y dices, otra vez este güey va a estar dando aquí paneles en Creative. Pues sí, otra vez andamos por acá y hoy armamos un panel bien interesante. Mi nombre es Arturo Saldívar, soy parte del comité de Talentland y aparte, pues bueno, soy locutor en Ibero y productor, soy director de operaciones en Experience Makers y además también tengo un podcast, el podcast de Houston. Tenemos una historia que pasa en todas las plataformas digitales y en los 40 en diferentes partes de la República Mexicana. Pero hoy tenemos gente bien importante y bien interesante dentro de la industria y esta nueva era del contenido en audio, la era del podcast. Y hoy la verdad es que estaremos compartiendo una mesa con tres personalidades, gente que vive, come, desayuna, cena de todo esto que conlleva hacer el podcast o los podcasts en la industria del contenido en audio. Así que, sin más preámbulo, me gustaría mucho empezar a presentarlos para que empezamos con estas dudas que nos siguen surgiendo y que ahora, digo, más adelante lo estaremos platicando, pero el podcast fue la industria que más subió y recaudó lana en la pandemia. De todas las ramas que hay en el medio del entretenimiento, el podcast fue el número uno. No el video, no el cine, no las series. Evidentemente los conciertos y todo lo que se quedó pasmado no lo hizo. El podcast se posicionó como el número uno a nivel mundial. Así que vamos a tocar estos temas muy interesantes el día de hoy y quiero presentar a la primera invitada que vamos a tener acá. Ya está muy acomodadita, ya acomodó sus peluches, su recámara, se perfumó, hizo mil cosas. Así que mi querida Sari es de historia chiquita, historiadora, creó un podcast, bueno, ya tiene TikTok, Instagram, Twitter, ya creo que también ya creó Telegram, ya hizo un ecosistema dentro de historia chiquita. Mi querida Sari, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar por acá, la verdad. Qué bueno, qué chido que te animaste a venir acá a echar la charla con dos otros invitados que ya los están viendo en la pantalla. Así que voy a ir con... todos lo ubicarán porque yo cuando lo escuché alguna vez en un podcast decía, bueno, este cuate habla muy tenebroso y nos quiere llevar y nos quiere asustar en las historias que va contando. Y la verdad es que lo ha hecho muy bien. También lo ha hecho que es uno de los 10 podcasts más escuchados, según Spotify en México, a partir de febrero del 2021. Cuenta con más de 900,000 suscriptores. Y estoy hablando y nada menos de mi querido Uriel, que es el creador de Relatos de la Noche. Mi querido Uriel, ¿cómo estás? Muy contento por estar aquí. Me da mucho gusto platicar con Russo, con Sara, contigo también. A Russo tenía tiempo sin poder saludarlo, pero estoy emocionado. Yo me siento como el más nuevo en esto porque casi voy entrando al mundo del podcast, pero creo que también esa perspectiva va a ser interesante. Exactamente, porque justo, y es que es lo que deseamos. Mira, Uriel me acaba de dar el ejemplo correcto de va entrando y ya llegó a 900,000 suscriptores y es de los 10 más escuchados, porque claro, se potencializó el mundo del podcast al momento de la pandemia. Y bueno, a Russo lo pueden... Yo creo que Russo es famosísimo en todo lo del podcasting. Siempre lo vemos haciendo mil cosas y él creó antes de donde está ahora, que es en Sonoro, creó una plataforma que se llamaba Puentes, fue el director y fue el cofundador de Puentes, cuando todavía el podcast no estaba tan arraigado en México. Y él empezó ahí produciendo, sacando nuevos talentos y lo hizo bastante bien, perdón. Ahora, evidentemente, está como director de producción del equipo de Sonoro, haciendo mil y un proyectos dentro de esta empresa. Así que, mi querido Russo, tú sí comes, cenas, desayunas, sueñas con todo lo del podcast. ¿Cómo estás, Russo? Muy bien, Arturo, muchas gracias por la invitación. Principalmente sueño este podcast. Comer, cenar y desayunar creo que será parte de la plática y estoy bien emocionado de poder estar aquí con Sara y con Uriel, con los que coincido casi siempre con algún micrófono de por medio y eso. Qué chido, qué chido. Pues bueno, pues démosle y entremos en materia porque sería bien interesante saber
desde la perspectiva que ustedes tienen al momento de ser creadores de contenido, de producirlos y de estar creando no solamente el tema de audio, porque pues, evidentemente empiezan a hacer un ecosistema en las redes sociales, pero ¿cómo ves la industria del podcast actualmente, mi querida Sari? Pues justamente hace unos días platicaba con un amigo con el que quería tallerear unas cosas para un podcast que creo que ya no se va a hacer y que también le había contado precisamente a Russo. Y me decía que para él la industria del podcast se le hacía como aquella época en la historia de Estados Unidos en donde la gente se iba con su pala y como con su cuenco de agua a buscar en el agua las pepitas de oro, un poco porque es un territorio que da muchas posibilidades y que puede uno tener como muchas salidas y al mismo tiempo puede ser que te toque una pepita de oro o no te toque una pepita de oro, ¿no? Entonces, creo que un poco así describiría el mundo del podcast. En mi caso, yo siempre me gustaban mucho los podcasts desde que era más chica, cuando empezaban en Apple. Y me acuerdo que, obviamente, porque adolescente yo era fan del podcast de Obvio. Justamente cuando ya como que crecí y todo, se me ocurrió hacer un podcast, pero no tenía ni la menor idea porque yo estudié historia, no estudié guionismo o algo así, ¿no? Entonces, justamente creo que en mi caso me tocó una pequeña pepita de oro. No muy grande, pero una buena pepita de oro. Mi querido Uriel, tú que lo comentabas, eres prácticamente nuevo en la industria del podcast, pero ¿has visto una evolución desde que empezaste ahora y cómo lo ves desde la perspectiva en la que tú empezaste a crear tu propio podcast? Pues mira, yo ya veía este movimiento creciendo muchísimo. Yo estaba en YouTube desde hace ya varios años y me daba miedo cambiarlo por completo a un formato de podcast. La verdad, o sea, como que sentía que iba a perder suscriptores o a perder oyentes, visualizaciones en YouTube por llevarlas a Spotify o a cualquier plataforma de podcast. Y precisamente en pandemia, cuando estaba explotando ya totalmente y todo el mundo estaba creando contenido y estaba todo el mundo consumiendo podcast, como que fue el momento en que pensé que era perfecto y la verdad, creo que es un público distinto al que está en YouTube. Creo que por eso me ha tocado también a mí la suerte de crecer más en YouTube de la gente que está llegando del lado del podcast. Y pues eso, o sea, está creciendo a pasos agigantados esta nueva forma de comunicar. A mí me emociona mucho, lo siento como cuando descubría el internet hace 20, 23 años por ahí, y podías tener acceso a un montón de información bien clavada que nunca antes habías tenido. Y ahora me emociona igual de repente toparme con un podcast súper especializado, muy clavado de todos los temas que te puedes imaginar. Me encanta. O sea, por ejemplo, ¿te gustan los Simpson? Seguro hay podcast de los Simpson, pero hay unos súper clavadísimos de las historias de terror, de los personajes secundarios, que se dedican solo a las temporadas buenas. Entonces, esa forma de poder clavarte con algo, creo que es de lo más interesante esta de comunicar, nueva forma de comunicar. Russo, hay unas cifras que dice el periódico El Economista que en 2 años estaremos teniendo una industria del podcast en México de casi 30 millones de escuchas en podcast. Tú que empezaste con Puentes y que has empezado a ver toda una evolución dentro del podcasting, ¿lo ves esto cierto o cómo ves la industria hacia el futuro? Lamento ser el Andrés que diga en esta reunión que yo tengo otros datos, pero yo tengo otros datos. Creo que este punto de ebullición hacia un apetito marquetero y de producción ejecutiva puede resultar muy apetitivo, como muy imposible de dejar pasar. Pero lo cierto es que el momento en el que está la industria es resultado de gente como Sara, como Uriel, como personas muy apasionadas que sin necesariamente haber estudiado lo que se tenga que estudiar para ser
comunicación, divulgación, no han dejado de compartir las cosas que les apasionan en la vida. Y el podcast, pues al igual que cualquier otro medio, ofrece libertad absoluta, me refiero a medios digitales, para publicar lo que sea, ¿no? Y entonces puedes encontrar hilos en Twitter o en Reddit enfocados en una alta especialización, como lo que decía Uriel, sobre una caricatura, o tal vez sobre una anécdota poco conocida de la historia, o explicada en una perspectiva mucho más pegajosa que se haya hecho antes, como en Historia Chiquita. Y es gracias a ese impulso de las personas que no han dejado de producir contenido, no como la ambición o necesidad de cumplir con parte del porcentaje de sus ingresos mensuales, su renta y su alimentación, sino más como una especie de obligación y orgullo nacional de nuestra lengua. Yo no estoy de acuerdo con las ideas de países ni nacionalidades, pero sí creo que hay algo en el agua y comida en esta región del mundo que nos convierte, independientemente de lo que hayamos estudiado, en excelentes comunicadores y divulgadores. Algunos podrían gritar en este momento chismosos, pero la verdad es que pues, si vemos quiénes están contando las grandes historias, no solamente en nivel de consumo y celebridad, sino en cuanto a los mensajes que están detonando en los últimos 5 años, pues son personas que nacieron aquí y que o ganan Oscar o producen nuevos contenidos. Y creo que los tres que estamos acá, incluyéndote a ti, Arturo, por tu participación en la radio, pues debemos sentirnos muy orgullosos de ser parte de un movimiento de narración o de contar historias a nivel mundial, que en este momento hace brillar el podcast, pero que es parte, creo yo, de nuestra cultura. Qué interesante lo que dices, y aquí me gustaría caer un poco con Sara, con Sari y con Uriel, en el tema de, justo hablando el miércoles pasado en Ibero, en el programa que tengo ahí en Ibero, platicaba con el director de contenidos de Twitch en Latinoamérica. Y algo que él me decía es que la tendencia en Twitch está siendo a favor de no el personaje del creador del contenido. Quieren ver más a la persona que divulga o habla de lo que le gusta. En su caso, Historia Chiquita, ¿lo creas o creas el concepto de Historia Chiquita haciendo un personaje, Sari? ¿O lo creas por el simple rollo de querer compartir lo que haces? Porque tú eres historiadora, das clases de historia. ¿Y cómo creas esa parte al momento de hacer tu contenido? Pues, o sea, en realidad Historia Chiquita nació porque yo trabajaba para el Colegio Nacional y me pidieron hacer unos contenidos y yo tenía miedo de que la persona con la que me iba a entrevistar, que era un miembro del colegio, que se llama Luis Fernando Lara y que creó un diccionario del español de México, yo le fuera a decir como algo desvariado y tonto. Entonces hice stories en Instagram y mis amigos les gustaron y me dijeron, ¿por qué no sigues haciendo esto? Y entonces el nombre de Historia Chiquita venía de la story chiquita, eran historias de Instagram donde contaba cosas. Entonces después me di cuenta que pues no todo el mundo usa stories y yo tenía muchas ganas como de hacer un podcast porque a mí me gusta mucho platicar en realidad y hago voces y hago ruidos y cuando doy clase le pongo música a mis alumnos con cada cosa. Ya tengo ciertos como sonidos incidentales en la clase, hasta una playlist para cada tema, donde voy platicándoles con la música. Entonces, en realidad, el podcast nació también como una herramienta para los maestros de historia, porque a mí me da mucho estrés que la gente cuando piensa en historia piensa que la historia es aburrida, que la historia ya es el pasado y está obsoleta y que no tiene nada que hacer en el presente de uno. Y en parte sí, pero en parte no. Claro, soy historiadora y tengo que defenderla, ¿no? Pero en este sentido es, Historia Chiquita se creó como un relato pequeño para que la gente se lo pudiera comer como un nugget, ¿no? Rápido, tienes el dato y lo usas igual y para ligar que para irte a platicar a algún lugar, ¿no? Un poco esa era la idea de Historia Chiquita, pero conforme fue pasando el tiempo y comencé a trabajar,
me di cuenta que también podía ser una herramienta para los profesores, y fue ahí que yo entré a trabajar a una preparatoria por problemas del docente, para que el podcast pudiera cumplir como esas expectativas que tiene el docente. En mi caso particular, pues no vivo del podcast, todo está hecho como de una manera por gusto a la divulgación de la ciencia y porque el conocimiento debe de ser libre, ¿no? Entonces, la parte del personaje, en un principio sí, la gente estaba interesada en el personaje de la maestra, que era yo, pero he tratado de deslindarme de ese personaje porque, no sé, como que a veces siento que puede haber como cierta sexualización hacia la figura de la maestra. Entonces, por eso como que evité un poco esa parte de que el personaje de las maestras Ari siguiera creciendo, y más bien fuera historia chiquita, sola. Oye, Uriel, y dentro de tu caso, digo, porque ya vimos que con Sari realmente lo ocupa o empieza a hacer esta creación de contenido para un apoyo educativo. Pero en tu caso, me imagino que como ya lo venías haciendo en YouTube, pues evidentemente querías potencializar la marca. ¿Cómo haces esta conversión al momento del podcast? Digo, más adelante quiero hablar del tema de monetización, porque es un tema que todo mundo lo pregunta, pero en este vaivén del generar contenido, porque cambiaste con plataforma, cambiaste a otro tipo de audiencia, porque no es la misma la que ve podcast a la que escucha podcast. Esa transición, ¿cómo fue? Pues sencilla, porque creo que desde que empecé en YouTube era realmente un podcast lo que yo hacía. Nunca me apoyé de algo visual, era alguna imagen fija por ahí. Entonces realmente eh, ya venía trabajando con este formato. Solo era apostarle por cambiar, tal vez de público o perder público. Pero en ese sentido me fue muy, muy sencillo. Además, creo que siempre la influencia fue de radio, del contar historias y de cuando escuchaba de niño La Mano Peluda por ahí o cuando me gustaba mucho cuando en una reunión las abuelitas contaban historias de fantasmas y de repente el ambiente cambiaba, que es diferente a cuando estás viendo una película de terror, por ejemplo. Entonces, desde ahí pensé que lo mío era narrarlo y no mostrar nada. O sea, entiendo que, por ejemplo, en YouTube hay mucha gente que lo hace y es una producción mucho más compleja y de mucho valor poder vestir una historia de terror con imágenes. Em, pero yo voy más por esa idea de que la gente esté imaginando absolutamente todo y que si te estamos hablando de una bruja, un fantasma o lo que sea, que resulta más aterrador eh, imaginarte algo que de verdad te dé miedo a hacerte a la idea de lo que te están mostrando en una pantalla. Entonces, sí, no hubo tanta adaptación del contenido, sino de la forma tal vez de publicarlo, de adaptarme a otros tiempos, de reeditar ciertas cosas para hacerlas ya en un formato por completo de podcast, pero pues sí, esa era la apuesta realmente. Ruso, justo antes de armar el panel me he encontrado con varios gente que nos preguntan luego en las clases o en los programas oye, ¿cómo llego a Sonoro? No cómo llego para que ellos me produzcan, me vean, me hagan, me vuelvan famoso como todo el contenido que hacen en Sonoro. Y aquí el tema que yo quiero tocar es, Ruso, ¿qué tiene que ver Ruso para que vea un contenido que sea potencialmente bueno para generarlo? ¿Qué ves en cada uno de los podcasts? Porque justo acabas de producir uno que se llama Toxicomanía con Luis Gerardo Méndez o sea, ya empezamos entonces con el tema como el doblaje de los Star Talent a meter al podcast. ¿Qué tienes que estarte fijando para hacer algo así? Pues desde mi trabajo tengo varias directrices de lo que tengo que buscar para ciertos objetivos. Uno, que es el principal, como en cualquier medio, es el generar una audiencia lo suficientemente grande para que pueda recibir anuncios, recibir publicidad, poder pagar a partir de la generación de contenido, detonar una industria económica que permita que las personas que consumen esta revista, este podcast, este canal,
puedan acceder a cierta publicidad y que después de esa derrama se genere dinero para los creadores. Entre las otras funciones que tengo de encontrar como qué contenidos, no solamente tiene que ver con reproducciones, también definitivamente con calidad y temas, ¿no? ¿Cuáles son las categorías más buscadas? ¿Cuáles son las categorías en las que podemos innovar? Te diría que iría más bien en la escala como lo acabo de mencionar, pero al revés. Las categorías en las que más hay competencia, afortunadamente, es porque hay gente muy dedicada, hiper especializada, constante y que hace esto por gusto. Si ha caído dinero, han generado una economía, pues tiene que ver más como una recompensa de su esfuerzo. Y como primera directriz, y eso lo junto con lo personal, y creo que también es por lo que mi colaboración con Sonoro ha ido también hasta ahora, es historias que me dilaten la pupila a un nivel personal, pues que me cuesta trabajo explicar. Creo que cada quien tiene como algo así. Y no tiene que ver con cumplir algo que me satisfaga, sino algo que me deje enganchado como para poderle entregar todo mi tiempo y poder desarrollar una historia y un mensaje, un dispositivo de comunicación atractivo. Pues mi enfoque se queda en el regalo, en preparar algo que sea con mucho cariño para que alguien lo reciba. Y en la mayoría de las veces nadie va a apreciar el regalo, pero si tu compromiso es con la manufactura del mismo y con envolverlo, pues no deja de ser gratificante. La manera en la que opera Sonoro, por lo que mencionas de lo de hacer famoso, pues tiene que ver con un número de reproducciones y un potencial mucho más frío, mucho más de números, mucho más de competencia en el mercado. E insisto, con una estrategia para robustecer un network que pueda ser atractivo para los anunciantes. Pues como lo sabrán la mayoría de las personas que han intentado hacer podcast desde el audio sin venir de un respaldo tan bien formado y tan bien trabajado como lo ha hecho, por ejemplo, Uriel en su canal de YouTube. En el audio, pues no tienes el estimado o promesa inmediata de poder generar un ingreso a partir de reproducción. No es un contrato que usted vaya a encontrar en Apple, en Google o en Spotify, es más bien herramientas de distribución. Por lo tanto, la búsqueda de generar una audiencia más grande va por ahí y eso se hace despachando todo tipo de tacos, los super especializados, los más populares, las historias únicas, los remakes. Es como tratar de que el mercado se solidifique y pueda haber una oferta, insisto, de una audiencia atractiva y diversa. Ahorita que tocabas y quiero ya empezar con el tema numérico, porque todo bien padres, hagamos contenido, vamos a encontrar el diferenciador y todo lo que suelen preguntar al momento de la creación del contenido, pero aquí hay un punto que Sari tocaba justo creo que al principio de una pregunta. Yo no vivo del podcast, pero es una chamba que le quita, ¿cuántos, Ari? 5, 6 horas al día en hacer el contenido, porque aparte haces contenido no solamente grabado, o sea, te vas, haces TikTok, haces diferentes cosas. Si Uriel sí vive del podcast y Russo sí vive del podcast, ¿por qué Historia Chiquita no vive del podcast? ¿Cuál es el diferenciador para que un podcast pueda ser, pues, autogestionarse en el proceso? Y no quiero que me contestes tú, Sarita, quiero que me conteste Uriel. ¿Cómo Uriel le da un consejo a Historia Chiquita para que empieces a generar dinero de tu creación de contenido en audio? Porque aparte, si no me dejarán mentir ustedes o me tendrán que corregir, no hay ninguna plataforma hoy en día que te pague por escuchar tu podcast. O miento, Uriel. YouTube. Ujú, La única. sí. Ujú. Pero mira, creo que lo más importante ya lo está haciendo, que es hablar de algo, trabajar en algo que harías gratis, porque todos los que empezamos en esto lo hacemos gratis por un buen tiempo, pero eventualmente, con mucha constancia y con el talento que evidentemente tiene, se puede, sí es una apuesta a mediano plazo, a veces a largo plazo, pero la cuestión es seguir construyendo tu público, seguir compartiendo contenido, aunque parezca que lo estás haciendo gratis, eventualmente todo lo que subiste va a terminar regresándote algo. Eh,
yo me tardé como 1 año y medio, 2 años subiendo contenido todas las semanas, trabajando gratis y digo, eventualmente me dio la oportunidad de vivir de esto. Pero creo que eso es lo más importante. Y se están abriendo por ahí opciones, según leía hace poco, para empezar a monetizar también en podcast, también en Spotify. Creo que para allá va la tendencia. Mi Sarita, ¿tú cuánto, Sari? Ay, yo siempre te quiero cambiar los nombres. Sara, ¿cómo tú lo estás generando? Uriel nos decía que él le tocó 1 año y medio para generar una ganancia, pero desde tu trinchera, ¿cómo va ese punto de generar ganancias del podcast? Pues en realidad las ganancias, o sea, han sido gracias al podcast, pero no producto del podcast. Es decir, pues me ha tocado que me inviten a escribir un artículo, que me inviten a escribir algo, me han pedido también de repente divulgadores de la ciencia, me han pedido como ayuda y obviamente esa consultoría se cobra, incluso también hacemos contenido para TV UNAM. Y uno de los mejores consejos que también recibí de Russo fue abrir un Patreon y ha sido construir una comunidad que igual y no son muchísimos, pero es gente que cree en ti y se rifa y te dice, sí te creo, y te da 3, 5, $1 y platicas con ellos y cuando ven algo que no les gusta, o sea, como que su opinión cuenta y es muy valiosa. Entonces, o sea, tal cual la reproducción del podcast no me ha dado, pero me ha dado otras cosas y también me ha dado cosas que eran sueños para mí. O sea, como por ejemplo, toda mi vida quise haber escrito como algo y que me pagaran y ahora, bueno, ya me pagan por escribir, ¿no? Eso es como, wow, o sea, es el sueño de una persona que estudia historia, ¿no? Entonces, igual y el podcast en sí como que no me da un sueldo como ser maestra, pero me ha dado muchas oportunidades de otras cosas. Entonces, y lo mismo pasa con TikTok y lo mismo pasa con las stories en Instagram. Eh, Al final también disfruto mucho haciendo el contenido, o sea, yo me río de mis propios chistes de mi contenido, ¿no? Entonces como que me la paso muy bien y es como muy terapéutico, entonces supongo que también tiene mucho que ver eso. Ahora sí que, Sari, yo me la paso muy bien, me llevo muy bien conmigo, entonces me divierto mucho y así es como, digo, es que justo ese es el punto de la creación del contenido y todos caen en lo mismo, disfrutan hacerlo. Y ahora, si Russo ya te dio un consejo de cómo generarlo, voy a esa pregunta, Russo. ¿Cuántas líneas de negocio hay para generar lana en el podcast? Porque eso sí lo ves todo el tiempo en Sonoro. ¿Cuáles son? O sea, ¿cuáles puertas podemos tocar para que tengamos una monetización y a lo mejor no directa, sino indirectamente dentro del proceso del audio? Pues hay muchas. Voy a regresar a la primera, que es audiencia. Si tu audiencia tiene números que son relevantes para alguna marca y antes un paso cero, también si ese es tu objetivo, ¿no? Como si al principio cuando estás haciendo tu prototipo de podcast y lo que quieres lograr es la monetización rápida, entre grandes comillas. 2 camiones acaban de entrar y pusieron comillas junto a mí. Si quieres hacer monetización rápida, pues tal vez deberías de replantear cómo vas a funcionar hacia el contenido, cuánta gasolina tienes para esta carrera en el desierto y qué es lo que tienes que lograr en el cortísimo plazo para que esto sea algo viable. Pero te diría que el 90% de las personas que están haciendo contenido en podcast, en plataformas, distribuyéndolo, no están buscando la monetización, sino más bien tener su propio periódico, como un capítulo de Los Simpson en el que todos tienen acceso a su propia imprenta y todos entregan su periódico, y es la respuesta en la que la sociedad de Springfield reacciona al señor Burns apoderándose de todos los medios y no dejando que exista libertad de prensa. Afortunadamente no vivimos en un lugar así, grandes comillas otra vez. El audio y el podcast le permite a la sociedad entregar todos estos mensajes, y el otro 10% que tal vez sí está viendo cómo desarrollar un negocio, regreso para dar respuesta puntual a tu pregunta, pues está el tema de la audiencia, ¿no? Como ser una autopista por la que pasan 100,000 personas, 200,000 personas, pues te da la oportunidad de poner algún letrero para que la gente que pase por ahí te pueda pagar, una cosa muy obvia. Puede ser que tu autopista, tu mensaje no sea el más visitado,
pero conozcas muy bien a las personas que pasan por esa calle, por esa autopista, por esa ruta, y entonces le puedas ofrecer alguna marca o servicio que tu público lo conoces muy bien, sabes cuáles son sus intereses y podrían activar una economía ahí. También puedes generar contenido exclusivo, especial o focalizado en tu audiencia, como puede ser a través de servicios que te da YouTube para poder sacar antes, estrenar un contenido o tener un chat especial o destacar algún mensaje, situaciones como Patreon. La apuesta a largo plazo también, pues puede ser como voy a crear un contenido ficcionalizado de varias temporadas, esperando que esto se convierta en una especie de Star Wars en el mejor de los sentidos, y sé que suena ridículo, pero pensando en un modelo de negocio que permitiera que una obra de autor, una cosa auténtica, pueda replicarse en obras de teatro, cine, televisión, loncheras, playeras, es decir, generar franquicias. Y eso no es algo único del podcast, ¿no? Es una misión que varios grupos internacionales a través de la historia, como Disney, Viacom, todas las que ha comprado Disney desde que Disney existe, se formen y traten de obtener algo así. Les diría, no, si están buscando la capitalización inmediata, tendrían que fijarse de inmediato en la audiencia que pueden lograr en el cortísimo plazo para que sea atractivo. Y si no, pues que consideren que es una herramienta de comunicación en el más simple de sus significados, que puede tener cierto valor curricular y que de acceso a entornos de más nerds que te pueden ayudar a conectar en propuestas laborales, aventuras de descubrimiento espiritual, místico y económico. Le acabas de dar a un punto que yo no había visto, Ruso, el tema del networking que puedes hacer con el contenido que generas en el podcast. Y aquí voy a un tema porque justo igual en esta semana, tocábamos en un programa innovación en contenidos para radio y televisión. Porque justo muchos que hacían televisión o que hacían radio, y las nuevas generaciones decimos, no vemos tele y no escuchamos radio, ¿no? Y entonces la gente de televisión y de radio que hacían hace muchos años nos decían, claro que ven tele y claro que escuchan radio, en otras plataformas y en otros formatos, pero es es el mismo canal. Aquí voy a, ¿qué va a pasar con la velocidad tan rápida que se están creando nuevas plataformas y que se tienen que adecuar a ellas? Como un ejemplo de Twitter. En Twitter ya podemos hacer reuniones de audio como Clubhouse. Entonces, este avance tan rápido que tenemos en la industria de las plataformas digitales, que ahí va su contenido, ¿cómo lo vas a llevar, Uriel? Pues mira, yo creo que entre los elementos que uno tiene que tener para poder sobrevivir en esto es ganas de aprender y la disponibilidad para estar cambiando de plataforma si es necesario, para estar conociendo de algoritmos y de cómo vas a trabajar para adaptar tu contenido a otras formas de comunicarlo, porque esa es la tendencia y porque ahorita YouTube puede funcionar o puede funcionar el podcast, pero en 2 o 3 años puede cambiarnos por completo el panorama. Pero yo creo que la mayoría de la gente que está haciendo ya contenido ahorita tiene esa vocecita en la cabeza que te está diciendo que no te puedes confiar. Ya no hay forma de aprender a hacer tu trabajo y quedarte con eso. O sea, hay una necesidad constante de evolución, incluso si no cambiamos de plataforma, incluso para estar aprovechando el algoritmo, incluso porque te dan nuevas herramientas. YouTube, por ejemplo, poniéndote cómo promocionar más contenido tuyo, cómo promocionar otro canal tuyo. Entonces, eso, o sea, hay que estar muy dispuesto a seguir aprendiendo. Sari, yo platicaba contigo hace unos días sobre el tema de las nuevas audiencias, porque a mí me llama mucho la atención que, como lo hemos platicado aquí en esta charla, Sari da clases a chicos de prepa, y entonces yo le decía, oye, ¿tus alumnos qué te dicen cuando te ven en TikTok? ¿O qué te dicen cuando te ven haciendo un podcast? ¿O qué? O sea, ¿cómo generas el acercamiento a las nuevas audiencias? Porque me queda claro que hace 3, 4 años que iniciabas el proyecto, no es la misma audiencia la que hoy te escucha. ¿Cómo vas generando el cambio de audiencias para que generes
pues un engagement con tu contenido. Pues en realidad, con mis alumnos el podcast no es la salida, porque, bueno, al menos lo que me ha pasado y me he dado cuenta con ellos es que se desesperan y eso tiene que ver con TikTok y con las stories y Instagram en general y TikTok obviamente. Y es que no retienen mucho tiempo, o sea, es como un zapping, o sea, el zapping que uno tenía en la tele se fue al teléfono, ¿no? Y por ejemplo el TikTok, el algoritmo de TikTok está diseñado como para que te enganches y estés ahí consumiendo, pero no te quedes más de 15 30 segundos. Entonces, en un principio ellos no escuchan el podcast porque sí son muy visuales. Supongo que a Joan Foncuberta le va a gustar lo que estoy diciendo con esto de la postfotografía. Este, pero lo que sí me ha pasado es que les gusta mucho TikTok y los videos que se pueden hacer en TikTok. Entonces, esto lo he aprovechado a mi favor con ellos y es que cuando doy clases, pues como que hago TikToks en clase, o sea, como que uso las canciones que están en TikTok y así, les hago chistes con eso y después ellos mismos me dicen como ese TikTok está buenísimo, mis, hágalo. Y entonces ya, pues me meto a TikTok y lo hago. Entonces muchas veces las leyendas que tienen abajo los videos que subo, este video está inspirado por mis alumnos, ¿no? O sea, los que están inspirados con ellos en clase sí tienen la leyenda abajo, dándole el crédito a mis alumnos de quinto o sexto de prepa que me dijeron como, maestra, ese sí va a funcionar, súbalo, ¿no? Pero hay veces que tampoco o sea, no todo lo que subo lo uso en clase, hay cosas que se me ocurren a mí y después se las enseño y me dicen, está buenísimo y me dan follow o lo que sea, ¿no? Los de sexto son un poco diferentes y aquí son más grandes, son niños grandes, son chavos más grandes, porque ya no son niños, y ya tienen 18 años, entonces sí comienzan a pasar a la era del podcast. Y hay algunos que sí me ubican desde antes de haber sido su maestra, o sea, de que me escriben y me dicen como, ay, no sabía que usted era la que hacía Historia Chiquita y yo lo escuchaba desde hace un buen con mi papá o con mi mamá o así. Pero muchas veces pasa que ese es el primer acercamiento, porque los papás son de 40, 30 años y escuchan podcast. Entonces, los papás le enseñan a los chicos de la generación a la que les doy clase a escuchar podcast y es por eso que están ahí. Y sobre que la maestra tenga Instagram, TikTok y haga podcast, pues les parece como muy gracioso. De repente si hay alguien que me dé follow y que ellos siguen, en algún momento hubo un influencer que me seguía porque compartimos el aula de clases cuando yo era más chica, como que sí llegaban y, maestra, ¿por qué conoce a esta persona, no? Pero no, o sea, no tanto como de, oye, estoy haciendo un contenido para ti, ¿no? Entonces, pero pues bueno, o sea, hay contenido que lo he hecho solamente para ellos, para usarlo en la clase y se caduca en menos de 24 horas, pero está pensado para la clase, así de, a ver, saquen el teléfono y métanse y hagan esto, ¿no? Y contestan ahí un cuestionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final también para eso lo he usado. Russo, ahora sí que te voy a ocupar en esta pregunta como el embudo después de lo que nos dice Uriel y Sari. Al momento de hacer la distribución de los contenidos que genera Sonoro y tomando en cuenta las dos cosas que nos dice Uriel, tanto o te reinventas o mueres, y en el tema de Sari es, a veces se crea contenido para el nicho de mi contenido, que son mis alumnos. Metiendo esos dos al embudo, ¿cómo distribuyes el contenido teniendo tanta variedad de público? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia qué plataforma le vas a meter más en publicidad? ¿Cómo haces esa distribución? Creo que lo que dice Uriel está un paso antes del contenido y es como el business wise y también la experiencia de probar plataformas con contenido exitoso. ¿Por qué lo separo? Porque pues, la distribución tiene que ver más como si haces una película, como cuáles son los cines que te van a distribuir y cuál es tu ganancia o tu relación con los cines que te van a distribuir. Entonces, pues es muy importante y creo que Uriel es uno de las personas mejor preparadas y con la experiencia de cómo han evolucionado las plataformas y ahora con esta presencia
en el mundo del podcast, pues puede tener esa comparación, pero insisto, eso es como una cosa básica. Si no checas como cuál es tu relación con las plataformas de distribución o cómo llega el mensaje a las personas, pues va a ser difícil que todo lo demás lo puedas acomodar. Y pasando a la parte de contenido y cómo acercarte a, pues primero confiar mucho en las personas que están haciendo los podcasts, sus autores, sus guionistas, sus productores, pues son la gente que están, como hemos dicho de alguna u otra manera en esta conversación, son para quienes están hechos los contenidos en primera instancia, ¿no? Nunca se van a aburrir de hacer eso porque les encanta y por lo tanto son una primera representación del público potencial o la gente a la que le estás hablando, y de ahí puedes organizar como qué clase de publicidades u otros contenidos puedes hacer para llamar su atención y enfilarlos y que tengan la oportunidad de consumir más contenidos. Es como tener un aparador en una tienda, ¿no? Como tratas de acomodar los productos para que puedan estar de alguna manera alineados para que al que va paseando por ahí, pensemos en una tienda de revistas, pues puedas tener los relatos de terror cerca del sci-fi, pues sabes que históricamente son temas que consumen. Y con esto también parece que llevo una contra hacia el espíritu de innovación o estar fuera de la caja, pero lo cierto es que la tradición oral en el podcast, pues no quiero decir que tiene poco que inventar, pero más bien tiene mucho que reactivar. Ahora que decía Sara lo de los alumnos más grandes llegando al mundo del podcast, creo que es un miedo que yo podría eh, ejemplificar con, pues ya nadie leería, ¿no? O sea, para la cantidad de pantallas que tenemos hoy en día, películas, podcasts, medios en general, pues ya nadie compraría un libro, como para que, o mejor aún, como ya nadie publicaría un libro, ya mejor pues te esperas a que lo hagan película o a que lo hagan podcast. Sin embargo, como medio, y aunque no es la mejor economía desde hace varios años y principalmente en nuestro país, eh, sigue existiendo y se siguen publicando historias y es el valor del podcast en su 100%, gracias a las personas que mantienen la divulgación y la tradición oral de contar todo tipo de historias que les apasionan, es de donde podemos recuperar la idea que decía Sara de la fiebre del oro, ¿no? Son la gente que está encontrando esas pepitas que después se pueden convertir en, sí, éxitos comerciales, pues depende de la ejecución y el plan de marketing, pero en realidad detonadores de conversaciones urgentes para el lugar en el que vivimos. Hay un tema que está que lo estamos platicando mucho dentro de algunos programas y yo lo platicaba con el CEO de Cultura Colectiva con respecto a, hay un tema en la agenda política que es la regularización de los contenidos por Internet. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes entre estos generadores de contenido al momento de empezar a poner un poco de pausas o de revisar qué contenido va arriba y qué no, Uriel? Pues es algo con lo que hemos ya estado lidiando. De hecho, en YouTube se cambió la forma en que subes contenido y tiene que pasar por una revisión. Ahí dependiendo del tamaño de tu canal o del tamaño de tu público, se tarda más o menos, pero pues sí, es complicado. De repente tener una paredcita antes de poder subir tu contenido, tu material, tu discurso. Más allá de lo que hago en mi canal, sí es un tema que me preocupa por una cuestión más de libertad de expresión, de libertad de comunicarnos, porque sobre todo en un país como este es complicado que nos pongan este tipo de barreritas que tal vez ahorita no vemos como lo más grave del mundo y como algo que dejamos pasar, pero de repente va a crecer y de repente va a ser algo más grave de lo que creo que ahorita estamos pensando. Pero, no sé, o sea, te digo, en cuestión de mi canal, no es una preocupación tan grande, pero en una cuestión más política y social, sí me preocupa. Sari, ¿tú cómo lo ves? No sé, em, creo que concuerdo con la postura más de Russo en general.
sobre una conversación. Creo que eso es lo más importante dentro de la industria y creo que es lo que va a marcar que el podcast sí se quede, al menos en mi humilde opinión. Ruso, entonces, digo, por lo que dice Sari, entonces no estás de acuerdo con estas pareditas o estas paredes, como dice también Uriel, que nos tienen que poner. Sino contra cualquier tipo de censura o bloqueo de información, ¿no? Uriel ha compartido junto con una bola de camaradas siempre en las marchas, siempre en el activismo de las mejores causas. Bueno, Sara también está en esa bola de, de gente que constantemente divulga esta información independientemente de su acercamiento y entusiasmo por la cultura popular o la historia, como pertenecemos a círculos de personas muy articuladas que defienden esto, pues creo yo de mucha mejor manera que lo puedo hacer yo en este momento, pero creo que a todos los que están escuchando y escuchen esto en el futuro, pues les debe quedar claro que ninguna sociedad en la historia ha avanzado más por disminuir el flujo de cualquier tipo de información. De acuerdo, debe existir la mesura, la discreción, el cuidado de la revelación de información y el impacto que tiene sobre qué tipo de mentes, pero pues dudo mucho que haya nacido el humano o instituto que pueda acomodar eso. Digo, hay muchos intentos. ¿Eso cómo podría impactar hacia la industria del podcast? Pues me puse a pensar en un evento ridículo, como las pendejadas que suelo pensar cuando me quedo viendo hacia arriba. Pensé que si mañana cayera, nuestro Dios el Sol nos regalara una de estas manchas que explotan y se convierten en eventos cataclísmicos, magnéticos, que destruyen la información, y esta clase de eventos son imposibles, al igual que toda la información almacenada en discos duros. Yo creo que de todas maneras estaría Uriel en algún foro público sentado en una fogata platicándonos estas increíbles historias, y estaría Sara en un salón de clases. Y creo que, digo, por llevarlo hasta este punto en el que fuera un bloqueo no de algo político o legislativo, sino algo de un fenómeno natural inevitable pero probable, pues no es algo que detendría a los corazones que quieren compartir, que quieren empezar conversaciones. Tenemos la ventaja, el privilegio y el acertijo de estar en un momento en el que lo podemos hacer de manera tan fácil, con tantos ornamentos como nos lo permita el software, nuestros estudios o los amigos con los que nos rodeamos, para poder entregar un mensaje allá afuera. Y cualquier persona y cualquier grupo que esté como pensando en cómo poner ciertos estándares de revisión moral o cualquier juicio, pues creo que debería replantear sus objetivos, como que eso ya ha pasado en la historia y siempre pierden. Siento que es como ir a apoyar a alguien que ya perdió en 30 batallas anterior, y me parece, pues de amigo, amigue, date cuenta. Por ahí no es. Oigan, ya estamos con el tiempo, pues ya a punto de acabar el panel y me gustaría, hay dos o tres preguntas que tengo que prácticamente me las han pedido porque sabían que los íbamos a tener acá en Creative Land, y me gustaría que entre los tres me hicieran una lista de bullets de qué cosas no se me tienen que ir al momento de crear un podcast. Así de, güey, esto no se te puede ir porque yo la cagué aquí o se me fue acá, o qué cosas podríamos empezar, si se quieren aventar 3 cada quien, 5 cada quien, las que ustedes quieran, para la audiencia que nos esté viendo y esté generando podcast o esté queriendo hacer el podcast de un proceso creativo que tenga o una idea que tenga. ¿Cuáles son las que empezaríamos a enumerar? Y empiezo con mi querida Sari. Échatela, Sari. ¿Cuáles son las cosas que tú pondrías en esa lista? Pues creo que la primera es, o sea, se valora muchísimo el conocimiento especializado, pero eso no tiene que ser un impedimento por si quieres hacer un podcast, en el sentido de que no tienes que tener como una mega maestría en Reaper, Logic o Pro Tools para poder llevar muy bien el software de grabación. Y tampoco debes de escuchar tu voz y decir, qué porquería, y tirarla. O sea, también tienes que confiar en ti, en tu voz y echarte ánimos, ¿no? O sea, yo la verdad es que
el primer episodio de Historia Chiquita yo no quería que saliera, no me gustaba mi voz, y yo dije, esto es basura, ya no quiero que salga, ¿no? Y hubo alguien, mi novio, que también es el productor del podcast, que me dijo, no, esto tiene que salir, ¿no? Entonces, o sea, no estoy diciendo, tengan un novio como el mío, no, pero lo que estoy diciendo es, confía en tu talento, confía en lo que tienes, precisamente para que pues salga esto, ¿no? Y sobre todo creo que disfrutar el proceso. O sea, hay veces que sí, como que, o sea, yo no sé si le pase a Russo o a Uriel, a mí me cuesta muchísimo la escritura de un guión. Le doy como 20 vueltas, procrastino, me levanto 20,000 veces a tomar café, o sea, como que es todo un ritual para poderlo hacer. Pero ya que me siento y lo hago, lo disfruto muchísimo, ¿no? Y justo como que le robo la expresión a Russo cuando dice, me gusta contar historias que me dilaten la pupila. Creo que ese momento en el que te sientas y empiezas a escribir y sientes que las pupilas se te dilatan y como que empieza como solito a caminar lo que estás escribiendo, cuando sientes eso es que vas por buen camino. Creo que ese sería como el último consejo que yo daría para que quien quiera hacer podcast. Ahora que si hay como consejos técnicos, pues supongo que sería como cómprate una interfaz, no son caras, cosas así, ¿no? Pero pues eso, o sea, no importa, o sea, primero va esto otro, lo creativo, y ya después va lo demás, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Mi querido Russo, ¿tú qué pondrías en la lista? Punto número 1, yo creo que tienes la obligación de en algún momento de tu vida hacer un ejercicio de comunicación en cualquier formato y ponerlo allá afuera, independientemente de lo que hayas estudiado y a lo que te dediques, y principalmente a partir de lo que hayas experimentado en tu vida, si fue un divorcio, una pérdida, un fin de trabajo. Digo, ahorita estoy diciendo cosas tristes porque suele ser lo que ha inspirado como tantas y tantas cosas, pero creo que sí tienes una obligación de en algún momento tratar de expresarte en un dispositivo de comunicación. ¿Por qué creo que es una obligación? Porque de algo tiene que servir lo que sea que estés experimentando en cualquier nivel, profesional, emocional, sentimental, y tratar de ponerlo allá afuera te regala una lección de humildad para poder entender más las piezas de todos nuestros demás camaradas que están sacando allá afuera su mejor esfuerzo, y no para ser condescendientes y a todo darle 5 estrellas, sino nada más para medir lo podrido del tomate cuando se hace una crítica tan a la ligera una vez que ya experimentaste tú eso. En número 2, concéntrate en el regalo, no en la cara del que lo va a recibir. Eso, en la mayoría de los casos, es un privilegio. Si tu esfuerzo y tus ganas estuvieran puestas en que quedara bien este objeto, tarde o temprano alguien lo va a notar, y dependiendo de tus objetivos financieros, de comunicación, espirituales, como tú lo quieras nombrar, pues tú encontrarás satisfacción. Y número 3, ponle grabar. Nunca se te olvide apretar el botón de grabar. Mi querido Uriel, tú cierras la lista. ¿Qué pondrías tú? Primero, iniciar. Empezar con tu primer episodio, con tu primer programa. Yo tengo muchos conocidos, muchos amigos y amigas con grandes ideas para crear contenido, para crear podcast, pero no lo inician. Y no empezar, de verdad, o sea, es lo que más te puede tener. Ya puedes tener todo listo, ya puedes tener las ideas, ya puedes tener el equipo, pero no, no animarte a dar ese primer paso y a grabarlo y a publicarlo es lo que más te puede detener, la verdad. O sea, iniciar, dar el primer pasito. Lo segundo sería que no se preocupen por el equipo. Yo, por ejemplo, empecé grabando con mi celular. Sí, en algún momento se van a topar con interfaces, con querer comprarse el micrófono que todo el mundo usa, como este. Pero no hay que detenerse en eso, la verdad. Hay que iniciar. Y pues el último, algo que ya había mencionado, hablen de algo que les apasiona, hablen de algo, aunque no sean expertos, como decía Sari, de algo que de verdad hablarían por diversión y hablarían gratis porque lo van a hacer por un buen tiempo y porque se nota cuando hablas de algo que realmente te apasiona.
Perfecto, mi querido Uriel. Oigan, pues qué gusto me ha dado tenerlos a los tres con diferentes perspectivas, con diferentes formas de ver lo que es la industria del podcast y lo que han hecho. Me encantaría nada más que, pues evidentemente nos digan dónde los pueden seguir y dónde pueden escuchar sus contenidos. Así que mi querida Sari, ¿dónde te pueden seguir y escuchar lo que haces? Pues pueden encontrarnos como Historia Chiquita en Instagram, en Twitter como Historia Chiqui y en general Historia Chiquita lo van a encontrar en todos lados. Con que lo pongan en Google lo encuentran. Ruso, ¿dónde te encuentran a ti? @ruso con Z en todos lados y @sonoro podcast en todos lados también. Y mi querido Uriel, ¿a dónde te podemos escuchar para que nos pongas la piel chinita? En Relatos de la Noche me encuentran, así me buscan en YouTube y en Spotify, en redes sociales como RDLN Oficial y en mis personales como @opolch en todos lados. Señores, para mí ha sido un gusto estar con ustedes en un panel más aquí en Creative Land. Escuchen contenido nacional, escuchen a estos tres que están haciendo de verdad cosas padrísimas en el tema del podcast y los contenidos. Mi nombre es Arturo Saldívar, a mí me siguen como @oyeartur y pueden escuchar el podcast de Houston, tenemos una historia. Y pues nada, sigan conectados ante todo lo que conlleva esta edición de Creative Land y nos vemos en los próximos paneles o en las próximas conferencias aquí en Creative Land.